Durante siglos, escribir fue una tarea complicada. Cada palabra que quedaba registrada en papel requería paciencia, precisión y muchas veces un poco de suerte. Las plumas estilográficas dominaban el mundo de la escritura. Eran elegantes, eran sofisticadas, pero también eran impredecibles. La tinta goteaba, se corría sobre el papel, manchaba documentos importantes y convertía algo tan simple como escribir una frase en un pequeño desafío. Oficinas enteras estaban llenas de papeles manchados de tinta. Periodistas, abogados, estudiantes, todos compartían el mismo problema. La escritura dependía de un sistema imperfecto y durante mucho tiempo nadie parecía encontrar una solución. Hasta que, en una redacción de periódico en Europa, en los años 30, algo llamó la atención de un periodista curioso. Su nombre era Laszlo Biró. Biró pasaba horas escribiendo artículos, tomando notas, corrigiendo borradores. Como todos los demás, utilizaba una pluma estilográfica y, como todos los demás, sufría sus problemas. Pero un día, mientras caminaba por una imprenta de periódicos, observó algo que cambiaría la historia para siempre. Las enormes máquinas imprimían páginas enteras de periódico a una velocidad impresionante. Los rodillos metálicos giraban rápidamente, distribuyendo tinta sobre el papel. Pero lo que realmente sorprendió a Biró fue otra cosa. La tinta utilizada en los periódicos era diferente, era más espesa y, lo más importante, se secaba casi de inmediato, no manchaba, no se corría, no arruinaba el papel. En ese momento, una pregunta apareció en su mente. ¿Y si esa tinta pudiera utilizarse para escribir? Parecía una idea simple, pero había un problema. La tinta espesa no fluía bien dentro de una pluma estilográfica. Era demasiado densa. No podía pasar por los conductos estrechos de la pluma. Muchos habrían abandonado la idea en ese punto. Pero Biró, no. Si la tinta no podía fluir como en una pluma, entonces tal vez la pluma tenía que cambiar. Durante meses comenzó a experimentar. Probó distintos mecanismos, distintas piezas, distintas formas de transportar la tinta, y entonces llegó la idea que lo cambiaría todo. Una pequeña esfera de metal, una bola diminuta colocada en la punta del instrumento de escritura. La esfera giraría mientras se movía sobre el papel. Al girar, recogería tinta del interior y la depositaría suavemente sobre la superficie. Era una idea extraordinariamente simple, pero llevarla a la realidad no sería fácil. Las primeras versiones apenas funcionaban. La tinta se atascaba. La esfera no giraba correctamente. A veces el bolígrafo simplemente dejaba de escribir. Durante años, el invento parecía estar atrapado entre el fracaso y la promesa. Pero entonces el mundo cambió. La década de los 40 trajo consigo uno de los periodos más turbulentos de la historia, la Segunda Guerra Mundial. En medio de ese contexto, un descubrimiento inesperado dio una nueva oportunidad al invento de Biró. Los pilotos de aviones militares necesitaban escribir a gran altitud. Las plumas estilográficas no funcionaban bien en esas condiciones. La presión del aire provocaba que la tinta se filtrara y gotease. Pero el nuevo bolígrafo funcionaba. La tinta espesa permanecía estable. La esfera metálica permitía escribir incluso en situaciones extremas. Por primera vez, el invento demostraba su verdadero potencial. Sin embargo, todavía quedaba un problema. El bolígrafo era complejo de fabricar, demasiado caro, demasiado difícil de producir en masa, y sin producción masiva, el invento nunca podría cambiar el mundo. Fue entonces cuando apareció una figura clave en esta historia, un empresario francés llamado Marcel Bich. Bich era conocido por su capacidad para detectar oportunidades, y cuando vio aquel invento, comprendió algo inmediatamente. La idea era brillante, pero necesitaba simplificarse,
necesitaba perfeccionarse y, sobre todo, necesitaba fabricarse de forma eficiente. Beech adquirió los derechos del invento y comenzó a trabajar con ingenieros y diseñadores. El objetivo era claro: crear un bolígrafo que cualquiera pudiera comprar, barato, confiable, simple. Durante años el equipo trabajó obsesivamente en cada detalle. La esfera metálica debía fabricarse con una precisión increíble, apenas fracciones de milímetro, demasiado grande, y la tinta saldría en exceso, demasiado pequeña, y el bolígrafo no escribiría. Finalmente lograron perfeccionar el sistema, pero todavía faltaba algo: el diseño. Beech quería un objeto que fuera funcional, pero también icónico. El resultado fue un diseño que hoy todos reconocemos: un cuerpo transparente, para que cualquiera pudiera ver cuánta tinta quedaba. Una forma hexagonal, inspirada en los lápices tradicionales, para evitar que el bolígrafo rodara sobre la mesa. Un diseño limpio, minimalista, práctico. Había nacido el primer bolígrafo moderno. Pero el mundo estaba a punto de entrar en uno de los periodos más turbulentos de su historia: la Segunda Guerra Mundial. Europa cambió por completo. Muchos inventos quedaron olvidados, muchos proyectos se detuvieron, pero el nuevo bolígrafo encontró un uso inesperado. Los pilotos de aviación tenían un problema. A gran altitud, las plumas estilográficas fallaban. La presión del aire hacía que la tinta se filtrara. A veces explotaba dentro del depósito. Era peligroso, pero el bolígrafo funcionaba perfectamente. La tinta espesa permanecía estable. La esfera metálica permitía escribir incluso en condiciones extremas. El invento demostraba su verdadero potencial. Sin embargo, aún quedaba un obstáculo enorme: la producción. Fabricar aquel mecanismo con precisión era extremadamente difícil. Durante un tiempo, parecía imposible producirlo en grandes cantidades. Era muy complicado por todo lo que estaba pasando en aquel momento. Con la Guerra Mundial de por medio, era muy complicado realizar la producción del invento. Pero Marcel Beech no se rindió. Durante años, ingenieros y diseñadores estudiaron cada detalle: la esfera metálica, el tubo de tinta, el sistema de flujo. Todo debía optimizarse. Finalmente lograron crear un diseño casi perfecto, y entonces llegó el momento de crear el objeto que el mundo conocería: el Bic Cristal, un cuerpo transparente, para ver la tinta, una forma hexagonal, para evitar que rodara, un diseño minimalista, funcional, brillante en su simplicidad. Pero la verdadera revolución fue el precio. El bolígrafo podía venderse por apenas unos centavos. De repente, escribir ya no era un lujo. Era algo accesible para todos. Las fábricas comenzaron a producir millones. Cada día, cada semana, cada año. Los bolígrafos comenzaron a aparecer en todas partes: escuelas, oficinas, hospitales, hogares. En pocas décadas el bolígrafo se convirtió en uno de los objetos más comunes del planeta. Hoy se estima que se han vendido más de 100.000 millones, más que casi cualquier otro objeto fabricado por el ser humano. Y todo comenzó con una simple frustración: una mancha de tinta sobre una página. A veces, las revoluciones más grandes nacen de los problemas más pequeños. Un objeto diminuto, simple, barato, pero que permitió a millones de personas escribir sus ideas, sus historias, sus sueños. Porque cada vez que una pequeña esfera gira sobre el papel, cada vez que una línea de tinta aparece, estamos viendo el resultado de una idea nacida hace casi un siglo. La idea de un periodista curioso, la visión de un empresario audaz, y la prueba de que incluso los objetos más simples pueden cambiar el mundo, porque a veces las revoluciones más grandes no hacen ruido, simplemente
dejan una línea de tinta sobre el papel y cambian la historia para siempre. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Queréis más historias como estas u otras distintas? Dejad en los comentarios la siguiente historia que queréis que haga. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por ver, darle me gusta y seguirnos por aquí abajo.